Estamos transmitiendo, como no podía ser de otra manera, completamente en vivo. Muy buenas tardes, feliz comienzo de junio, feliz comienzo de semana. Totem Live número 66. Y hoy me voy a dar el grandísimo gusto de recibir a una de las personas que más quiero, más estimo, más admiro del mundo entero, no solo de España. Mi estimadísima Lola Balión, muy bienvenida a Totem Live, ¿cómo estás? Bueno, pues después de esa introducción estoy genial. ¿Sabes lo que te diría? Muy bien, muy bien. Muy Gracias a bien. Dios, bien, de salud, que después de y dentro de esta locura que estamos viviendo es el mejor mensaje. Y en general expectante por todo lo que viene y este día o momento contigo que ya está bien. Sacarle 19 minutos a Lola Bañón para un Totem Live es como prácticamente sacarte la lotería, con lo cual vamos a exprimir cada segundo al máximo, porque si alguien puede ver su agenda, no hay un minuto libre ni para ir al servicio, ni para comer. ¿Qué tan intensos han sido estos tiempos para Lola Bañón ahí en primera línea de combate desde que empezó la pandemia y hasta ahora que todavía estamos en proceso de desescalada? Pues primeramente han sido, como tú dices, intensos, como yo creo que para muchos. La verdad es que lo hemos vivido a nivel profesional dentro de una empresa de retail que tenía que dar servicio a las necesidades básicas de la ciudadanía y además en una situación en 30 países, pero especialmente los que están más tocados por el COVID, Italia, España, pues muchos aprendizajes internacionales que nos vinieron muy bien al principio, pero que también te generan una intensidad y unas necesidades brutales. Pues dotar a 30.000 empleados de mascarillas, de guantes, como lo hemos hecho en directo, te generan una necesidad de investigación de los necesitados que estábamos de China. Esto que se ha vuelto a escribir tanto sobre él, pero ya lo vimos en el primer momento de la pandemia. Entonces ha sido muy intenso y muy esclarecedor de cosas que yo creo que han sido los aprendizajes vitales a nivel profesional más importantes. Y luego también enfocados en la parte inmobiliaria, que es la que yo dirijo directamente con Carrefour Property, pues viviendo la otra cara de la moneda, actividad cero, muchísima incertidumbre. No olvidemos que esto es incertidumbre pura, incluso seguimos en ese momento, ahora parece que ha pasado lo peor, pero no sabíamos cuánto ni cómo iba a durar y gestionar eso ha sido un reto para el equipo, un equipo que se ha hecho aún más grande de lo que era, la verdad, y estoy muy orgullosa y un reto de comunicación también y de no comunicación, porque eran momentos muy críticos en el que la falsa, yo creo que la comunicación tenía que ser muy sutil, el orgullo de hacer más hacia adentro que hacia afuera, muchos casos muy graves y yo creo que, bueno, pues con orgullo, con aprendizajes y con mucha intensidad. Y este teletrabajo con mis hijos en casa, eh, saliendo mucho, porque por trabajar en una empresa que seguía en actividad y en una actividad importante teníamos un salvoconducto y yo la verdad es que lo he usado mucho para ver a los equipos. Pero bueno, con mis hijos aquí, que sabes que los veo muy poco habitualmente, con lo cual pues no he viajado. He echado de menos la maleta. Vi un meme con, no sé de qué país era, pero había un hombre con una maleta en una cinta de andar. Y yo me sentía así un poco llevando una maleta, porque yo creo que nunca hemos estado, bueno, tú querías contar, ¿no? Yo me sentía así de extraño. Increíble, Dolo, bueno, Lola, perdón. Me encanta porque pusiste todo tu nombre y tu apellido en mayúscula, así como eres tú, que entras en un lugar y no dejas a nadie eh, sin notar tu presencia. Oye, Lola, Dolo, una de las cosas que comenté con algunas otras mujeres extraordinarias con las cuales tuve la suerte de conversar en Totem Live es que muchos de los países que mejor han gestionado todo este proceso de pandemia, de COVID, de coronavirus, tenían un liderazgo femenino muy marcado. No quiero entrar en esto del feminismo, no feminismo, sino del rol que tiene una mujer en la cabeza de un gobierno o en la cabeza de una empresa, y como países como Nueva Zelanda, Alemania, Taiwán, muchos de los países escandinavos, tuvieron una forma de liderar
que evidentemente fue muy eficaz, que tuvo un impacto muy positivo y que genera la admiración del mundo. ¿Es traspolable esto a la empresa? Vos que sos la directora general de una compañía tan importante como Carrefour Property, ¿cómo es esto de ser mujer, estar a cargo? ¿Cambia la sensibilidad, cambia la mirada, cambia la creatividad? ¿Cómo es estar ahí en esos zapatos? Bueno, a mí te puedes imaginar que sí, es verdad, como miembro del Comité Ejecutivo de Carrefour, la única mujer, y efectivamente esto que dices, que desafortunadamente sigue siendo llamativo, o todavía seguimos siendo una minoría, me han preguntado mucho. Yo, mi opinión personal, sabes que a mí no me gustan las cuotas, y mi opinión personal es que en general, para llegar a un puesto de liderazgo en una organización, una mujer tiene que trabajar el triple. Por lo tanto, en general, para ser presidenta de un gobierno o primera ministra, pues probablemente hayan tenido que demostrar y trabajar el triple. Yo siempre explico así los buenos resultados de empresas que están probadas, las tienen cuando están dirigidas por mujeres. Pero es verdad que adicionalmente, y eso lo he dicho siempre, y creo que no tiene, yo creo que las mujeres no se nos pueden encasillar. No creo que las mujeres seamos especialmente más tranquilas o más pasionales o más empáticas o más solidarias. Es verdad que lo que creo que sí somos es bastante más comprensivas. Eso sí, me parece que difícilmente las mujeres somos radicales. Y en los momentos de crisis tan ambiguos como los momentos que hemos vivido, en el que no sabías si de verdad cuál de las decisiones, no había nada, absolutamente nada escrito, la flexibilidad, la resiliencia, hay muchísimas características que sí que creo que están ligadas a la mujer, pero por ese esfuerzo adicional que nos obliga a la cultura que todavía existe en muchos países o en todos, a sobrellevar y digamos, a saltar un poco de más obstáculos, pues creo que las mujeres los tenemos más acentuados. Entonces, en esta crisis, yo lo que he visto en el entorno que conozco más de cerca es que ese espíritu más solidario, más de reconocimiento del problema muy claramente y de volver a los básicos, porque los básicos en un momento de necesidad es lo importante. Vamos a pensar que todas las florituras en un momento de necesidad sobran y hay que irse a lo que realmente importa, ¿no? Al corazón de todo. Y el corazón de todo al final es la sonrisa cuando estás tratando con el cliente, darle lo que necesita en el momento y cuando lo necesita y no crearle problemas posteriores, ¿no? O sea, yo diría una preventa o una llegada, y no hablo solo del retail, hablo en general, cómoda y agradable, un buen producto y con rapidez y agilidad y no olvidarte del cliente porque has conseguido tu objetivo, ¿no? Yo creo que eso la mujer lo tiene muy claro, porque la mujer no llega y se mantiene, a la mujer continuamente la están poniendo a prueba y continuamente está cuestionada en su vida laboral, en su vida personal. Tú misma te cuestionas, y yo creo que esto tú lo sabes porque te gusta hablar con mujeres y además tú lo sabes porque me consta que lo conoces, esta sensación de estar continuamente no sabiendo si llegas a un lado o a otro, creo que es vital en un momento de crisis tan extraordinario como el que hemos vivido. Probablemente en guerra pasó igual. Yo he leído ahora sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial, la mujer tuvo un papel extraordinario. Lo que pasa es que todavía no habíamos llegado ahí, pero enfermeras que salvaron la vida a millones de personas porque se convirtieron en los directores hospitalarios de los campamentos de... Pero bueno, esto es un poco una opinión quizás sesgada porque yo no dejo de ser mujer y sí soy feminista. Justo ayer vi una película que creo que se llama La directora de orquesta y es la lucha de una chica holandesa que se va a Estados Unidos por ser directora de orquesta. Estamos hablando del año 1920 y tantos, casi 1930, y los prejuicios y las etiquetas en esa época eran terribles. Era impensado que una mujer pudiese dirigir una orquesta. Hace menos de 90 años era una cosa de locos. Hemos alcanzado quizá muchos hitos, quedan todavía muchos hitos por alcanzar. Me decías justo antes de que apriete el botón de Go Live, para mí esto sí es un cambio de era. Me acabas de describir muchas cosas que evidentemente van a ir en el kit de lo que hay que hacer en esta nueva era. ¿Hay algunas otras cosas? Sostenibilidad, tecnología, digitalización, reinvención del trabajo, de la cultura del cliente, cosas que estén ahí, que se puedan contar en tu cabeza.
Bueno, muy bueno lo último, pero sí, yo te prometí total sinceridad y yo voy a intentar decir como Lola Bañón, no como portavoz de la compañía que represento, sino como Lola Bañón lo que pienso. Desde luego te decía que ahora sí veo un cambio de era, no es que no estuviera de acuerdo con esa máxima, porque es una máxima ya tuya, pero creo que esto es un catalizador para acelerar todo y lo estamos viendo. O sea, estamos muchísimas compañías en el 2023 del online previsto a 2020, es decir, hemos acelerado en las previsiones todas las empresas en el online, hemos acelerado en el modelo de trabajo que entendíamos que iba a llegar, porque el teletrabajo está ahí, y en empresas donde parecía que era imposible llevar por su magnitud, por la dificultad de hacerlo, pues se ha conseguido, porque a fuerza nos ha llevado a estar ahí. Y esto que estoy diciendo, concretamente el teletrabajo y la prueba de que hay otra manera de trabajar y de ser productivo, para mí es el principal cambio de todo. Y la verdad es que no me canso de decirlo, porque de verdad es que creo que es lo que va a cambiar absolutamente todo. Va a cambiar la manera de comprar, va a cambiar la manera de comer, va a cambiar la manera de vivir, dónde vivir, el dónde vivir va a cambiar el inmobiliario, va a cambiar todo. Y sobre eso va a cambiar la manera incluso de viajar. Creo que el teletrabajo cambia absolutamente todo. Y cambia para bien y para mal también la manera de relacionarnos. Me parece que cada vez más va a ser importante esa relación física, social, porque no sé si la gente que nos escucha o tú lo habéis vivido, pero las reuniones en teletrabajo en este momento son tremendamente eficientes, pero no hay absolutamente nada que no sea el orden del día de lo que vas a hablar. La interrupción la utilizas para estar con tu familia o ir a tu cocina, con lo cual ibas solo a tu cocina a tomarte un té, pero no compartes ese momento con nadie. Incluso cuando estás esperando a que empiece la reunión, estás haciendo cosas que parece un poco de mala educación en físico. Y yo ahí me he dado cuenta que si eso sigue así, desde luego hay que elegir un momento para socializar o estamos perdiendo una base importante del día a día también laboral. Pero, ¿dónde va a vivir la gente? ¿Tiene sentido que vivamos en el centro de Madrid cuando realmente yo no voy a ir a la oficina más de una vez a la semana? Si es que voy a la oficina una vez a la semana. ¿Tiene sentido pagar el metro cuadrado de Madrid pudiendo tener por el mismo coste de vivienda o mensual en alquiler algo a 100 kilómetros o a 70 kilómetros de una gran urbe como puede ser Madrid o Barcelona? Pues no, desde luego que no. Y eso va a tener que cambiar el retail a la fuerza. Y yo veo comunidades mucho más, y es el modelo que se está viendo desde hace tiempo. Sabes que nosotros, concretamente yo, confío mucho en el mix, en esa mezcla de usos, de hospitalario, de co-living, de coworking. El coworking se hace cada vez más necesario. También espacios donde ir, imprimir y no tener que ir al centro de la ciudad, pero sí tener aire acondicionado, que no lo pagas tú, sentarte, trabajar, tomarte un café con alguien, sobre todo para la gente que vive sola. Entonces, y luego esa especie de comunidad, ¿no? De las cosas que tienes que hacer cuando sales de la gran urbe, vas a tener que tener servicios, ¿no? Y eso yo creo que es una parte del futuro que ya estábamos viendo y ahora se acelera con el teletrabajo. Y has dicho solidaridad, has dicho sostenibilidad y yo digo solidaridad. Yo creo que todavía no se ha comunicado lo suficientemente fuerte las grandes cosas que podemos hacer si todos nos ponemos de acuerdo. Todavía echo de menos que veamos vídeos de cómo la naturaleza, hay algunos, pero no suficiente, ha evolucionado gracias a no habernos tenido a nosotros por medio, y eso creo que hemos demostrado que podemos hacer cualquier cosa. Y me gustaría que fuéramos capaces de seguir haciéndolo, no porque un gobierno nos obligue, sino porque nos preocupa no solo nuestros congéneres de la época que estamos viviendo, sino nuestras generaciones, porque a mí me preocupan mis hijos. Voy a decir igual, no es el caso, que tú o que son mis hijos, le quiero dejar lo mejor
y estamos destrozándolo todo por no ser solidarios, con lo cual creo que si somos capaces de centrar el objetivo y el mensaje de la sostenibilidad como solidaridad, como necesidad de cambio para que el futuro sea como mínimo igual de bueno que el que estamos viviendo ahora, somos capaces de hacerlo, somos capaces de encerrarnos, somos capaces de no coger el coche, somos capaces de todo. Qué lindo. Somos capaces de todo lo que nos propongamos y de todo lo que deseemos, pero trabajando duro para conseguirlo. Una de las cosas que admiro muchísimo de vos es, tenés una fortaleza mental y emocional increíbles, tenés una valentía a prueba de balas, una capacidad de resiliencia terrible, y cuando te propones lograr algo, lo lográs. Y estaba pensando, justo discutía con Feli, sobre todo lo que uno aprende en la universidad, digo, todo esto no lo aprendés en la universidad. Nada de lo que acabo de mencionar que tenés vos se aprende, digamos, en la educación tradicional. ¿Cómo hacemos para transmitirle a tus hijos, a mis hijos, a nuestros hijos, estas habilidades, llamalas blandas, llamalas humanas, para lidiar con todo un futuro que será cada vez más incierto, más volátil, más complejo, también más apasionante, más competitivo, quizás más solidario? Esa es la gran pregunta, ¿no? Pues es la gran pregunta, claro, porque sin duda el valor de las generaciones que vienen va a ser la resiliencia y la adaptabilidad al cambio. ¿Y cómo lo consigues? No tengo ni la más remota idea. Alguien diría que es me lo pregunto todos los días, no hacer las cosas por ellos parece la respuesta más obvia. Porque yo creo que intentando conseguir todo por ti mismo es cuando te das cuenta que lo puedes hacer y por lo tanto sigues intentándolo, ¿no? Dejándoles que fracasen, sin duda, porque hace poco veía una película, creo que es una película, sí, una serie, una película. No voy a decir el nombre, pero sobre un magnate inversor que en el 2008 nos generó un problema importante a nivel mundial. Y me llevo como leyenda, así que lo dicen muy indirectamente y luego me ha dado por leerme una biografía porque me llama la atención, que es que en el fondo el no haber fracasado nunca le obligó a no fracasar sobre una idea que era una muy mala idea. Entonces yo creo que fracasar es importante porque aprendes a decir, oye, es que me he equivocado y hay que volver a empezar y está bien, y eso nos falta mucho en países antiguos, vamos a decir. Europa concretamente tiene una decadencia en las ideas del orgullo y de difícil de adaptar al futuro que viene. Y yo, para mí, lo que yo intento con ellos es no hacer sus cosas, dejar que se equivoquen, y si eso supone una brecha en la cabeza, que ahora son pequeños y ahora es solo una brecha, mañana será quizá algo peor, pero pues así. Por otro lado, esto es algo histórico que yo creo que los que tienen la oportunidad de recordarlo, ¿no? Me decían el otro día en una cena, que por fin pude salir a cenar, que esto nuestros hijos podrán escribir como yo viví un confinamiento. Digo, no, yo viví un confinamiento, yo viví el primer confinamiento. No sabemos si esto es la primera o la única vez. Ojalá fuera la única, pero me temo que no. Dolo, cuando ustedes proyectan un proyecto inmobiliario de una inversión siempre considerable, tenés que tener una visión de largo recorrido. No se piensa en un año o en dos, sino que se piensa en 3, 5, 10, 20. Ahora que estamos operando casi con objetivos semanales o mensuales, porque todo cambia tan rápido que es imposible proyectar, ¿cómo se repiensa lo que muchos llaman el new retail, ¿no? O el retail de ahora? Y sobre todo aquellos proyectos que estaban un poco en stand-by y que habrá que activar en algún momento. No es imposible proyectar. La verdad, te voy a decir una cosa que te va a gustar oír. Creo sinceramente que está en nuestra mano decidir lo que se va a hacer. Ahora lo creo de verdad. Hay tal volatilidad de ideas, incluso de opiniones. Veo a la gente muy firme en sus opiniones habitualmente, cambiar de un lado a otro muy fácilmente ahora. Creo que está en nuestra mano que
al final somos consultores de ciertas realidades porque tenemos una expertise cada uno en su área. Y yo creo que va por ahí, pues proyectando lo que creemos que tiene que ser. Es imposible parar todo, o yo sí creo que hay que parar ciertas cosas, pero es imposible parar todo porque pararíamos la maquinaria del mundo y eso no puede ser. Hace poco me preguntaban por qué había retomado las obras tan ágilmente cuando ni siquiera se había levantado y en mis objetivos institucionales estaba trabajar para que abrieran los espacios comerciales, que dicho sea de paso no estamos siendo lo suficientemente ágiles y no tiene sentido separar el pequeño comercio del grande y hay hecho una fuerza institucional muy importante ahí, pero también estaba en que nos permitieran volver a hacer obras porque no tenía sentido pararla y porque es un motor de la economía también. Y la economía es como todo, es un engranaje. Entonces, yo ahora oigo a operadores en nuestro sector, a operadores, a proveedores, como esperando. Y la verdad es que no podemos esperar. Hay cosas que tendrán que pararse un poquito y otras que, bueno, nosotros estamos en marcha brutal, absoluta, con 2 proyectos que no van a parar, porque los tenemos muy claros. Uno es un tema residencial, eco-living con un colegio, porque creo, por lo que te he dicho, el teletrabajo, que los colegios son los que van a atraer a las personas, sin duda. Los colegios y los hospitales y no sé si algo más. Y bueno, y la verdad, sigo pensando claramente que lo que hablábamos de la parte social y la parte de servicio entendido por servicio, lo que hablábamos antes de los básicos, pues ahí tenemos que estar. Eso es tremendamente difícil hacerlo en un momento de comprensión o ahora mismo, no me gusta utilizar la palabra crisis, pero es fácil entender que la situación a la que nos enfrentamos nos va a suponer pues intentar ahorros o intentar como mínimo no expandir costes. Entonces, hay ciertas cosas que llevar a cabo el cambio cuando las grandes empresas no tienen un sello en el que te dicen esto va a salir bien, supone una inversión que es difícil de llevar a cabo. Entonces, bueno, esto no quiere decir que sea fácil y lo digo porque me consta que hay muchos colegas en con las mismas cuitas, pero bueno, pero yo sí creo que depende de nosotros cambiar y además lo estamos haciendo, ¿eh? Yo sinceramente creo que lo estamos haciendo a veces sin darnos cuenta y otras veces vamos retrasados. Bueno, al final está en nuestras manos, como bien apuntabas. Las primeras ediciones de Totem Live básicamente decían branding y marketing en tiempos de coronavirus. Después lo cambiamos porque era un naming que no molaba mucho. Y recién hablabas un poco de la política de costes y todos los informes a lo largo de los últimos 100 años sobre las últimas recesiones, desde el comienzo del siglo XX hasta ahora, demuestran que las compañías que no recortan presupuestos de marketing o publicidad en tiempos de recesión, salen mucho más fortalecidas, salen mucho más rápido y se consolidan mucho más rápido en el corazón, en la mente de los clientes. Y hay muchas compañías, no digo la tuya porque no lo sé, que están aplicando ahora una política de gasto cero, sí, política de gasto cero. No es un momento para no gastar si tenés. Si no tenés, obviamente no es política porque es supervivencia pura, pero si tenés, no gastar se puede transformar en un enemigo porque al final de la recesión saldremos, los clientes recordaremos quiénes se portaron mejor y quiénes se portaron peor, y como bien decís, el mundo sigue adelante. ¿Cuál es tu visión sobre la comunicación, el marketing, la publicidad en estos tiempos de recesión? Algo me dijiste antes, hay momentos para hablar y hay momentos para callar, pero beyond that. Bueno, una cosa es, la comunicación es vital. Hay maneras de comunicar que no es expresamente post o notas de prensa, hay maneras de comunicar, hay muchas. Nosotros hemos ayudado y además fue una idea que surgió de un amigo, me dijo, no tenemos dónde comer. Salimos de los hospitales y es que las cafeterías están cerradas, que necesitamos comer. Entonces llevamos food truck con Property, con Carrefour, con fruta cortada. Son pequeñas cosas, sí, a eso le pusimos la marca. Son pequeñas cosas, pero ahí hay que comunicar. Hay que comunicar lo que haces bien por los demás. Yo en eso estoy de acuerdo que hay que hacerlo, pero sin sacar demasiado pecho, porque las cosas salen solas. Mira, estoy bebiendo agua
en el cargador de mi cepillo de dientes. Lo estaba pensando antes, no voy a decir la marca, pero seguro que alguien lo reconoce. Pero es lo que tenía a mano 2 segundos antes de empezar y lo he cogido y lo he llenado. Pensaba que ahora todos estamos conectados y que llevo haciendo webinar un tiempo ya y estamos en foros internacionales donde mucho más que antes, aunque antes existía, pero no lo hacíamos. Y yo no soy de grabar un vídeo y subirlo a YouTube, como bien sabes. Pero esto es marca. Si todos somos capaces de hacer algo reconocible, de todo, no solo de todo, de nosotros mismos, en este momento que estamos viviendo, en el que todo el mundo necesita entender la realidad mucho mejor, las fake news, si en algún momento hemos tenido miedo de las fake news, ha sido ahora. Se ponía en juego muchísimo qué leías y qué no leías, quién decía la verdad y quién no, gobiernos en quien confiabas y en quien no, parte del gobierno en quien confiabas y en quien no, medios. Al final todo es una marca. Entonces yo creo que primero voy a decir una cosa que es lo que pienso. Creo que se puede hacer muchas cosas sin incurrir en costes extraordinarios, pero no obstante hay profesionales que te tienen que guiar y no todo el mundo lo puede hacer y en eso estoy muy de acuerdo con que hay que avanzar por ahí. Pero creo que tenemos que ser sinceros y honestos y eso va más allá de una estrategia de marketing. Creo que tenemos que trabajar desde dentro lo que queremos decir y ser consistentes. Es lo que decía del vaso este. El vaso este luego lo cambiaron 30 veces. Si no lo hubieran cambiado, estoy convencida que había muchos más usuarios utilizándolo. Pues creo que hay que ser consistente con lo que quieres hacer, tenerlo muy claro y no parar. No parar porque lo que decíamos try and fail. Prueba, puede ser que te salga mal, entonces para. Pero si simplemente no ha sido un éxito absoluto al principio, sigue intentándolo, porque hay cosas que son buenas ideas y que no tienen que ser de hoy para mañana. El mundo inmobiliario es una prueba de que con paciencia y con constancia las cosas en las que confías salen y al final dan muy buenos resultados, pero hay que confiar. Total. Lola, nos están acompañando hoy desde Argentina, desde Colombia, desde Portugal, desde España, desde muchos lugares. Recién mencionaste pequeños detalles. Yo soy fan de los pequeños detalles porque creo que son los que construyen las grandes diferencias y vos sos una obsesiva en el mejor de los sentidos de los pequeños detalles. Pero también otra cosa que admiro mucho en vos es que vos escuchás a alguien que te dice no tenemos dónde comer y mucha gente escucha eso y se queda en eso. Vos escuchás eso y lo transformás en una acción que termina tangibilizándose en algo. Creo que uno de los grandes déficits que tenemos como sociedad es que hay muy buenas ideas, que mucha gente tiene muy buenas ideas, pero no hay tantos makers, no hay tantos hacedores, que son los que bajan la idea a la realidad. ¿Qué tip le podés dar a la gente? ¿Qué recomendación, sugerencia? No quería usar la palabra consejo, pero caigo en esa palabra. Porque quiero aclarar también que tampoco es que tú lo tienes fácil. Tú no vas a ir y dices, bueno, vamos a hacer esto y lo hacemos. Tú vas a ir, quiero hacer esto, todo no, y al final dices un sí, pero no es fácil. ¿Cómo hacemos para getting past no tantas veces hasta que al final salgan las cosas? Pues es una gran pregunta y creo que lo que tenemos que hacer así, por hacerlo corto, es simplificar. Hemos pasado el momento de mucha documentación, mucho data, que sí que hay que saber utilizarlo y trabajarlo, pero en las grandes empresas sobre todo nos dejamos llevar por procesos y por informes y por... Si tienes una buena idea y esa idea busca la manera de contarla a quien importa, busca la manera de tener aliados que no sean de tu línea jerárquica, sino colaterales y ponla en marcha. Si es muy cara, pues efectivamente lo que hay que hacer es tener credibilidad y eso no se consigue en un día ni en dos. Y eso es verdad. Y ahí es donde radican las dificultades en estos momentos, ¿no? En donde hay tantos cambios, ¿no? Pero yo creo que lo importante es simplificar, ir al grano, intentar hacerlo, reducir.
oye, yo quiero hacer una cosa, nosotros somos propietarios de 120 centros, yo quiero hacer una cosa en 120 centros, y esos son, me lo invento, 200 millones de euros. Bueno, pues vamos a hacer la mitad en uno. Vamos a ponerlo en marcha, vamos a comunicar muchísimo y vamos a elegir reductos de resultado. El resultado también es escalable. Entonces, bueno, pues esa es mi fórmula, por lo menos. No es un consejo, es mi fórmula. Está muy bien, una fórmula probadamente eficaz, más que eficaz. Una de las cosas que creo que todo el mundo, que a todo el mundo conmovió, emocionó e inspiró en todo el proceso este de cuarentena, es que la música jugó un rol fundamental. La música como reconocimiento, la música como solidaridad, la música como unión, la música como inspiración, la música como esperanza, la música como amor, la música en todas sus facetas. Quizás fue de todas las artes creativas la que cobró un rol más especial. ¿Cómo viviste vos la música en esta cuarentena, Lola? Me tocas ahí en mi punto, que lo sabes, y por ahí estoy viendo gente que nos escucha, como Alfredo y... Bueno, la música, que sabes que en el último espacio que creamos juntos con el equipo de Property y con vosotros y con Carlos Gini, le dimos un protagonismo brutal. Yo creo que todas las emociones se agudizan con la música, las buenas y las malas, o las no tan buenas. Un vídeo sin música, ahora nosotros en Carrefour concretamente hemos creado bastantes vídeos y incluso con el tempo de la música cambiado, te cambia radicalmente. Entonces, yo creo que voy a ser demasiado agresiva con esto que voy a decir, pero para mí la música lo es todo. De hecho, a mí me encantaría estar hablando contigo y tener un poquito de música por detrás ahora mismo en esta conversación y además adaptada. Pero ahí no simplifico, ahí tardo y tardaría muchísimo. Estoy viendo gente por aquí que sabe de lo que hablo. Perdón, Verdad, para la temporada 2 intentaremos lograrlo, ¿eh? Nos comprometemos a por lo menos intentarlo y casi seguro a lograrlo. la música es la banda sonora yo siempre lo digo, es la banda sonora de las emociones. Qué bueno, qué bueno. Ahí Alfredo, que nos acompaña de algún lugar de Torrelodones, dice, cine, música, nulla vita. Tal cual, ¿no? Dolo, vamos a ir entrando en la fase final, en la recta final de este Totem Live número 66, el primero del mes de junio, cerrando también esta primera temporada. Estás usando un montón de palabras que me encantan, escalable, try and fail. Ya tenés un mindset, siempre fuiste muy innovadora, pero ahora además estás utilizando vocablos del universo startup e innovador. Contame, ¿cuáles son los verdaderos desafíos para el retail en relación a la innovación? Luego completo lo que quería decir para no condicionar esta primera parte de la respuesta. A ver. Respira. Yo creo que es una opinión personal. Yo creo que tenemos que entender que la economía colaborativa, lo más ampliamente posible que lo podamos ver, estoy hablando de realmente, pues lo que decíamos antes, la gente quiere lo que necesita y quiere que le seas sincero en lo que le vas a dar y en cómo se lo vas a dar. Porque si no, lo va a encontrar de otra manera. Y hoy en día todos podemos ser retailers. Entonces, de nuevo, para hacerlo muy, muy breve y dejar capítulo a la segunda temporada, creo que los retailers tenemos que entender la economía colaborativa amplia. Toda la evolución que eso va a conllevar. Y que hoy en día un retailer puede ser cualquiera, incluidos nuestros proveedores, que lo son, en la gran distribución, un cliente satisfecho e insatisfecho puede ser retailer de otra marca o tuya, porque la segunda mano está ahí. Es decir, el cambio del retail, porque me podría ir al online y al offline, pero eso es tan evidente que tú no quieres que te conteste eso. Esto lo dice gente que habla en otros foros, no en algo tan moderno y tan disruptivo como tu foro.
sea, el online está a triples, a cuádruples de las previsiones. El logístico tiene que cambiar brutalmente para hacer frente a eso y ya lo está haciendo, está siendo más ágil, yo diría, que el retail. El sistema de proveedores, de nuevo, de logística de supply chain, lo hemos cambiado. Los retailers somos muy ágiles también, ¿eh? Yo he visto mucha agilidad en el mundo retail, he visto mucha agilidad en Carrefour desde dentro, una agilidad muy bonita, muy considerada con la sociedad, con el futuro, pero todavía hay cosas que no sabes del todo. Entonces, bueno, pues creo que uno de los aprendizajes que necesita el retail es entender la economía colaborativa ampliamente, con todo lo que va a conllevar, con que el coche va a ser un coche compartido, con todo lo del segundo capítulo de la temporada. Dile que estamos ocupados, que después lo llamamos, ¿eh? Que esperen un poquito. Estamos acá completamente en vivo. Lo he puesto en silencio, pero esto sigue haciendo cosas. No paran de llamar. Dolo, bueno, vamos a ir cerrando para que puedas atender todos esos compromisos, pero con unas últimas 2 preguntas muy fáciles y muy cortitas. La primera es, todos tenemos ya claro que tenemos que seguir aprendiendo, reaprendiendo, reinventándonos, transformándonos, repensándonos y que tenemos que buscar personas, fuentes, instituciones, medios, etcétera, etcétera, para aprender. ¿Dónde están tus fuentes de creatividad, de innovación? ¿Dónde te sacudís para seguir expandiendo la cabeza, seguir generando ideas también, más allá de las que pueda contribuir o aportar el equipazo que tenés? Pues mi equipo efectivamente me enseña mucho porque además como clientes también del resultado, esto tengo que decirlo, y además en esta etapa he aprendido muchísimo el WhatsApp, hemos creado muchísimos grupos de WhatsApp, la distancia nos hace estar más cercanos, esto es un aprendizaje brutal de esta etapa, la verdad. Pues la verdad, Andy, y esto creo que lo sabes, en todos sitios. De hecho, habitualmente cuando menos lo busco. A mí me gusta preguntar mucho. Y me gusta leer, pero sobre lo que realmente me interesa. No me dejo llevar por recomendaciones porque creo que muchas empresas y mucha gente hace muy bien el marketing y a mí no me gusta que me vendan la moto. Me gusta buscar yo, pues de la manera más, fíjate lo que te decía, pues no sé qué canal, me parece que fue HBO, me puso de frente una película que vi porque me gustaron los protagonistas y de ahí me leí una biografía y de ahí me llegó una idea. O de vacaciones, y lo sabes porque os he machacado a ti y a tu equipo varias veces porque mis hijos están jugando en una zona y quiero esa zona en un espacio. Y una ola Entonces, yo creo que la respuesta es manteniendo la mente abierta, esa es mi fuente. O sea, no centrándome en ahora voy a pensar en esto, sino todo vale para todo. Igual que vale para lo que le voy a regalar a mi hijo como premio cuando haga su semana de estrellitas, que estamos ahí ahora, vale para lo siguiente que tenemos que crear o que tenemos que hacer o en errores que cometemos preguntándole al cliente. Yo soy yo diría que hasta agresiva con los equipos cuando nos centramos en esto está bien en barómetro. No, si el cliente dice que no está bien, nosotros no tenemos razón, ni el que nos lo ha puesto ahí tiene razón, ni el que nos dice que esto funciona tiene razón. El cliente, lo siento, pero tiene sus motivos. Y salvo casos muy excepcionales, la gente suele ser bastante sincera y te quiere ayudar porque en el fondo quiere seguir contigo. Entonces, eso en la parte porque no todo es nuevas ideas, hay que cambiar las ya persistentes y en las nuevas ideas no cerrando la mente. Yo todavía tengo en la cabeza hacer el espacio con la pradera Dolores de San Francisco porque me fui a merendar a San Francisco a una pradera y dije, pero ¿por qué no puede estar esto lleno de tiendas y lo sabes? Y está dibujado, no sé en qué ubicación del mundo lo podremos hacer. Sigo pensando que es una buena idea y eso fue de una merienda con amigos en una pradera. De acuerdo.
bueno, nos vamos a quedar con el why not, y la pregunta de cierre, la pregunta final es, estuviste hablando de esos dos hijos soles, esos dos soles divinos que tenés, esos dos hijitos adorables, inquietos, creativos, divinos, y siempre me quedo con la inquietud de el futuro no se construye solo. El futuro se construye al final con las acciones que hacemos o que dejamos de hacer, las decisiones que tomamos o que dejamos de tomar. ¿Cuál es el gran legado, la gran enseñanza? ¿Qué le querés dejar a ellos para el mundo? Para ser ellos personas que puedan lidiar con ese futuro incierto y apasionante a la vez, complicado y lleno de desafíos y oportunidades a la vez, que te parece indispensable. Pues lo has dicho tú. No sé si porque lo sabes, pero el why not, sin duda. Why not? Ok. Pues con el why not llegamos al final de este capítulo 66 de Totem Live, comenzando este maravilloso mes de junio, ya con buen tiempo, nos ponemos todos de buen humor, con esta persona extraordinaria. Es una profesional como la copa de un pino, pero es una mujer más increíble que la profesional. Así que es una tipa que admiro mucho, que la quiero mucho y que agradezco muchísimo que de verdad en esa agenda imposible haya encontrado estos 41 minutos para inspirarnos, motivarnos, abrirnos la cabeza y ayudarnos a entender también cómo pensás, cómo haces, y creo que nos llevamos un montón de cosas para aplicar en nuestra vida cotidiana. Así que Dolo Bañón, Lola Bañón, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti, de verdad que me ha encantado y me ha encantado charlar y me gustaría que fuera doble sentido, que yo siempre aprendo mucho de ti. Eres mi fuente de inspiración, pero sabes que no soy nada pelota y no le doy. La próxima lo hacemos con un café o... Y con música. Y con música, y con música. Y te dejo hablar Eso a ti es. más, que aprendo mucho de ti. Un abrazo. Bueno, ya tomamos nota. Vamos a ver si en el capítulo 2 podemos armar una música ad hoc para cada conversación. Dolo, un abrazo gigante, inmenso. Gracias por esa inspiración, por esa valentía y por ese liderazgo tan admirable que ejerces más con el ejemplo que con la palabra, aunque también cuando te escuchamos hablar es un ejemplo. Un beso grande. Gracias por invitarme. Chao. Chao. Gracias a todos. Mañana nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense. Sean felices.